26 de enero de 2024. Bueno, hace varios días que conocemos noticias que vienen de Francia acerca de grandes manifestaciones de agricultores de todas las regiones del país, eh, bueno, haciendo diferentes tipos de actos, digamos, en protesta por determinadas situaciones que consideran medidas gubernamentales que los perjudican, el precio del gasoil, y bueno, determinadas políticas en las que ahora, en este momento, digamos, no es el objetivo en el que me quiero centrar. Cualquiera que interese encontrará fácilmente información al respecto. Yo, más que nada, me enfoco en los eventos, ¿no? En un colectivo rural muy encolerizado, eh, muy organizado hace muchos días, y en realidad, digamos, mostrando manifestaciones en todas las zonas del país. No es una noticia que esté muy difundida en los medios más tradicionales y masivos, como Le Monde, pero si uno puede encontrar más información por las redes sociales. Bueno, ¿qué está pasando? Me pareció interesante enfocarme en un análisis sobre Francia, en este contexto que empieza a vivirse en el mundo del Plutón en Acuario. Y hago un rapidito repaso de otras situaciones que ya venían mostrando el termostato en Francia. Recordemos en el año 2023 lo que fueron las inmensas protestas por la reforma de jubilaciones, días y días y días, que ya iban mostrando este caldo de cultivo. Por otro lado, Francia también está viviendo en este último tiempo grandes conflictos con sus colonias en África. Ha perdido mucho control militar, político, pero sobre todo ha tenido fuertes manifestaciones de rechazo y resistencia pública de las gentes, tanto en Burkina Faso como en Mali, y recientemente en Níger. Bueno, todo esto para poner un poco en contexto de lo que es, de las revueltas que se están, digamos, de lo que está enfrentando la France en estos meses. Bueno, y esto, por supuesto, es una noticia bastante reciente, hace apenas unos días, la dimisión de la primera ministra francesa. Bueno, en este contexto empiezo analizando la Carta de Francia, la de la Quinta República, ¿sí? La del referéndum constitucional de 1958, para ver un poco qué está mostrando. Y bueno, y aquí me encuentro otro caso más de los tantos que he mencionado y analizado en episodios anteriores, que es la de países, estados que tienen su eje nodal, el eje del karma, en Aries Libra, que es donde están transitando actualmente, y que están viviendo, por lo tanto, su retorno. Fíjense, ¿no?, que la Carta de Francia tiene el eje sur en Aries, en el 23 de Aries, el eje norte en Libra. O sea que está viviendo un retorno inverso de los nodos. Los nodos actualmente están transitando por Aries Libra, están aproximadamente en el grado 19-18, pero bueno, este paso de los nodos por un signo se demora
año y medio, así que todo el 2024 va a seguir el nodo, digamos, en este eje. Y esto, como toca nodos del karma, por supuesto, trae ya sea para personas o para, en este caso, países, un revival, una revisión del karma que tienen, y por supuesto se manifiesta en eventos, por lo general, bueno, de estas características. A eso hay que sumarle que la Carta de Francia tiene la Luna en Aries, con lo cual, y el Sol en Libra, con lo cual esto se agudiza muchísimo más, ya que en las cartas de países se suele representar, digamos, la Luna suele representar al pueblo, el Sol a los gobernantes, y en este caso ambos están influenciados por los eclipses del 2024. Eclipses que, o sea, no es uno, sino cuatro eclipses van a estar afectando su Sol y su Luna en el eje Aries-Libra durante todo el 2024 a Francia. Y también hasta en marzo del 2025 inclusive. Bueno, esto simplemente para empezar. Por otro lado, como todos sabemos, Acuario está recibiendo a Plutón, dándole la bienvenida después de más de 200 años. Fíjense que para el caso de la Carta de Francia, Plutón le ingresa a su casa 12, lo cual es bastante complicado, ya que va a estar 20 años en Acuario, así que, bueno, ahí tiene un asunto delicado. Y por otro lado, Saturno en tránsito está acercándose a su ascendente, lo cual también trae lo suyo. Pero voy a pasar a donde quiero llegar, que es a la carta de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Bueno, como todos sabrán, ¿no? El 14 de julio de 1789. Bueno, justamente porque lo interesante para que empecemos a observar en el mundo es que el ingreso de Plutón en Acuario va a traer experiencias de lo que se conoce como el retorno de un planeta, en este caso el retorno de Plutón, para estados, poblaciones, sociedades, territorios. Y esto es particularmente interesante, ya que en astrología no podemos hacer este tipo de análisis y observaciones en las personas, ya que nadie vive un retorno de Plutón, porque Plutón se demora 240 años en dar una vuelta, con lo cual, bueno, no hay ningún ciudadano, un ser vivo humano que viva lo suficiente para experimentar y contar cómo se vive un retorno de Plutón a nivel individual. Pero sí lo podemos observar a nivel colectivo, a nivel de pueblos. Y ahí se pone muy interesante. Seguramente han oído hablar de que, bueno, de los vaticinios de que el ingreso de Plutón en Acuario retrotrae a las revoluciones de aquellos años, ¿no? De la Revolución Francesa de los finales de 1700, en este caso en 1789, también digamos, la independencia de los Estados Unidos entra en esto, pero ahora no me voy a meter porque estamos en Francia. Con lo cual, bueno, empezar a ver que nomás en los primeros instantes de Plutón pisar Acuario, Francia está que arde, ¿no? Esto es interesante, ya como termómetro de los 20 años que se vienen por delante. Francia tiene Plutón en el grado 18, pero de todos modos, digamos, una vez que está el retorno de un planeta es una vez que está otra vez en el mismo signo, no necesariamente en una conjunción partil, aunque puede ser que en ese momento haya una cierta intensidad.
Así que, bueno, interesante. Y no solo eso, sino que voy a mostrar la de tránsito para mostrar. Esta es la carta de la Revolución Francesa con los tránsitos de ahora. Fíjense, ¿no? Acá está Plutón, recién ingresando. Pero, ¿qué es lo que tiene enfrente? Es decir, Plutón le empieza a hacer una oposición a un stellium muy, muy benéfico y muy importante dentro de lo que eh, caracteriza, digamos, a la Francia de la Revolución Francesa, que es su conjunción Venus-Júpiter-Urano, ¿no? Es eh, libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? Es ese lema ahí de leonino, bien visible para el mundo, y Plutón, ¿qué hace? Y se le empieza, se le opone con todo su poder a eso. Y esto está, digamos, en la carta, si bien, bueno, Plutón está recién ingresando y este stellium está en los grados 4 a 6, está en los primeros grados, o sea que va a estar fuertemente afectado estos primeros años de Plutón en Acuario, y desde ya, sin duda, por la virulencia y la potencia que tiene Plutón. Por otro lado, Júpiter, desde Tauro le está haciendo cuadratura. Júpiter en este momento en tránsito está en 6 grados de Tauro, así que está haciéndole cuadratura a su Júpiter y también, por ser un stellium, a su Venus y Urano. Bueno, y esto no es todo, porque fíjense, eh, algo recargado para la sociedad francesa es que también la Carta de la Revolución Francesa de 1789 tiene una luna en Aries. Es decir, que también eh, esto de los 4 eclipses del 2024 van a afectar a esa luna en Aries, de ambas cartas, es decir, la Carta de la Quinta República y también la Carta de la Revolución Francesa. Es decir, que es un efecto que se va a ver muy potenciado. Y hay más, sí, incluso hay más. Eh, Dos cosas para señalar. Por un lado, que además de su retorno de Plutón, está viviendo el retorno de Saturno. Claro, Saturno, digamos, tiene otra velocidad y se demora 29 años en dar una vuelta, pero digamos que este ingreso de Plutón a Acuario, que inicia el proceso de retorno de Plutón para Francia, coincide con su retorno de Saturno en Piscis, que por supuesto, digamos, viene a sumar conflictividad al asunto. Y una cosa más, que quizá se demore un poco en traer efectos, pero estamos hablando de todo un proceso que, si bien en estos primeros años puede estar mostrándose con mucha fuerza, sabemos, insisto, son 20 años de Plutón en Acuario, pero Urano, que es otro de los planetas transpersonales fuertes, que está acá en Tauro, fíjense que va a ir avanzando, aunque lento, a tocar su nodo sur. Es decir, va a tocar el karma de algún modo, ¿no? Urano representa también un poco esa libertad, esa igualdad, y se va a unir con su karma, ¿no? Es decir, está todo dado como para que en estos años pongamos la mirada en lo que va a pasar en Francia. Simplemente para terminar, y no voy a profundizar demasiado en esto, muestro brevemente la carta de Macron, y no profundizo porque no creo que sea el protagonista fundamental de toda esta segunda revolución francesa. Pero bueno, en este momento es
personaje de poder relevante. Solo destacar sus nodos, los nodos del karma. Fíjense que, ¿dónde los tiene? Aries Libre. Es decir, que él, personalmente, al igual que la Francia de la Quinta República, están viviendo el retorno nodal, el retorno del karma. Bueno, no decir mucho más sobre eso, sobre la cuestión, pero digamos que es parte de este contexto, de la coyuntura actual. En fin, para terminar, insisto, creo que Francia empieza a vivir una revuelta social. No, por supuesto, un retorno no se va a dar nunca con las mismas características que la vez anterior. Lo podemos vivenciar nosotros cuando vivimos un retorno de Saturno, por ejemplo. Bueno, el primero o el segundo o el tercero no son iguales, hay una madurez diferente, unos aprendizajes y depende de bueno, de cómo se ha transitado ese tiempo, el retorno se manifiesta de una u otra manera, ¿no? Eh, Veremos. De todos modos, lo que se empieza a percibir y los primeros momentos, digamos, que muestran mucho lo que puede estar marcando la década o las décadas. Por eso lo resalto y digo, es el momento en este 2024 de observar qué es lo que pasa. Así que, Madame, Monsieur, Mademoiselle, regardez la France.